Mira tus llaves. Tócalas. Siente el frío del metal, el peso desigual de cada una, la forma en que tintinean cuando las dejas sobre la mesa de la entrada. Para ti, son la definición misma de lo tangible. Un objeto físico, sólido, regido por las leyes inamovibles de la gravedad y la materia. Pero déjame preguntarte algo, general, y quiero que seas brutalmente honesto con tu memoria. ¿Cuántas veces has dejado ese objeto en un lugar específico, con la certeza absoluta de que estaba ahí, solo para que desapareciera en el aire un segundo después? No hablo de un descuido, no hablo de la mala memoria de quien vive estresado. Hablo de ese momento escalofriante en el que revisas el mismo cajón 5 veces, sacas todo, lo vacías, pasas la mano por el fondo de madera, y no hay nada. El espacio que ocupaba ese objeto ha quedado vacío, como si el código de la realidad se hubiera olvidado de renderizarlo. Y entonces, meses después, o quizás años, ese mismo objeto aparece en un lugar físicamente imposible. Dentro de una caja sellada que no has abierto en una década. En el centro de una habitación que acabas de limpiar, o, lo que es peor, sobre la misma mesa donde lo buscaste frenéticamente durante horas, apareciendo de la nada como si siempre hubiera estado allí, burlándose de tu cordura. En la Biblioteca de los Muertos, no clasificamos estos eventos como despistes. Los llamamos fallas de persistencia de objetos. Hoy, general, no vamos a hablar de fantasmas que mueven cosas, ni de duendes, ni de monstruos que habitan en los backrooms. Hoy vamos a hablar de algo mucho más perturbador porque ocurre aquí, en tu sala, en tu cocina, frente a tus ojos cansados. Vamos a analizar las grietas de nuestra propia existencia, las evidencias de que este mundo, con todo su peso, su historia y su complejidad, no es más que una construcción digital o cuántica que, de vez en cuando, sufre un error de procesamiento. Piensa en esa moneda que rodó debajo del sofá y que, por más que moviste el mueble, nunca volvió a aparecer. ¿A dónde fue? ¿Cayó por una grieta del sistema? ¿O simplemente el motor de la simulación decidió que ese recurso ya no era necesario y lo borró del caché para ahorrar energía? Vivimos en una realidad que aceptamos como absoluta, pero que se comporta de forma sospechosamente similar a un videojuego de mundo abierto. Objetos que atraviesan paredes, cosas que desaparecen cuando no las miramos, y esa sensación persistente de que, si te giras lo suficientemente rápido, podrías atrapar al mundo antes de que termine de cargar las texturas detrás de ti. Prepárate, general. Porque en este archivo especial de cierre, vamos a desmantelar la seguridad de tu hogar, vamos a explorar por qué hay personas que encuentran duplicados exactos de sus pertenencias más íntimas, porque el tiempo parece saltarse minutos enteros y porque el efecto Mandela es en realidad la cicatriz de una actualización del sistema que olvidaron borrar de nuestra memoria colectiva. Estás a punto de entrar en un territorio donde la física es opcional y la lógica es solo un parche de seguridad. Mira a tu alrededor en este preciso momento. Mira ese objeto que tienes cerca. ¿Estás seguro de que seguirá ahí cuando cierres los ojos? ¿O es solo una representación visual que desaparecerá en cuanto dejes de observarla? Hoy, la biblioteca abre sus puertas para mostrarte las costuras del universo. No pienses en tu mala memoria la próxima vez que pierdas las llaves, piensa en que el sistema ha decidido que hoy no debes salir de casa. Bienvenido al archivo sobre las fallas en la realidad. El código se está rompiendo, general, y hoy vamos a mirar directamente a través de la grieta. La naturaleza aborrece la perfección. Si miras un bosque, cada hoja es distinta, si miras una multitud, cada rostro tiene una historia. O eso es lo que el sistema quiere que creas para mantener la ilusión de la realidad. Pero, ¿qué sucede cuando el motor de renderizado de nuestro mundo se queda sin recursos? ¿Qué pasa cuando la simulación, en un intento por ahorrar energía o memoria, decide reciclar un asset? En la Biblioteca de los Muertos catalogamos estos eventos bajo un nombre que te hará mirar 2 veces a cada extraño en la calle: fallas de instancia. Tú lo has experimentado, general.
Ese momento de cortocircuito mental en medio del tráfico, donde un coche rojo de un modelo específico pasa a tu lado, y 3 segundos después exactamente el mismo coche, con la misma abolladura en el parachoques y el mismo conductor con la misma expresión de vacío, vuelve a pasar. No es un coche similar. Es el mismo objeto digital cargado 2 veces en el mismo hilo de tiempo. Es el error del duplicado, la prueba irrefutable de que el mundo que habitas tiene un límite de creatividad y a veces simplemente copia y pega para llenar los huecos de tu visión periférica. Pero el error se vuelve personal cuando ocurre dentro de tu santuario. El caso del gato duplicado es un clásico en nuestros archivos. Personas que ven a su mascota entrar con total naturalidad en la cocina, escuchan el roce de sus patas contra el suelo, y un segundo después encuentran al mismo animal durmiendo profundamente en el sofá de la sala, en una habitación que es físicamente imposible alcanzar sin pasar por la cocina. No es un salto en el tiempo, es una falla de ubicación. El sistema registró la presencia del animal en 2 puntos distintos simultáneamente porque el código de posición sufrió un lag. Y no se detiene en los animales. El horror del duplicado alcanza su punto máximo con los extraños espejo. Caminas por un centro comercial y ves a 2 hombres, que no se conocen entre sí, vestidos con la misma camisa de cuadros exactos, los mismos pantalones, el mismo reloj, caminando con la misma cadencia y deteniéndose al mismo tiempo para mirar el mismo escaparate. No es una coincidencia de moda general. Es una falla en la generación de personajes secundarios. El sistema corto de variantes decidió que esos 2 sujetos podían compartir el mismo modelo visual. Es la pereza del programador universal manifestándose frente a tus ojos. La psicología oficial intenta explicar esto como apofenia, o la tendencia humana a buscar patrones donde no los hay. Pero esa es una explicación de manual para mantenerte tranquilo. Lo que tú sientes cuando ves a esos duplicados es una disonancia cognitiva primaria. Tu cerebro detecta que algo está mal, que la probabilidad matemática de que 2 eventos idénticos ocurran de forma independiente es nula. Es ese escalofrío que recorre tu espalda cuando entras en un restaurante y ves a 3 parejas en mesas distintas haciendo el mismo gesto de llevarse la copa a los labios al mismo tiempo. Es la coreografía de lo artificial. En la biblioteca, tenemos registros de lo que llamamos zonas de reciclaje. Lugares donde los errores de duplicado son tan frecuentes que la realidad parece un disco rayado. Estaciones de metro donde siempre pasa el mismo hombre con el mismo maletín. Aeropuertos donde el anuncio por megafonía se repite con el mismo error de pronunciación cada ciclo de 12 minutos. Si el mundo fuera real y orgánico, el caos sería la norma. Pero nuestro mundo es sospechosamente ordenado, sospechosamente repetitivo. Mira a la multitud la próxima vez que salgas. Busca los patrones. Busca a la mujer del vestido amarillo que aparece en 3 esquinas distintas en menos de 10 minutos. Busca al conductor que parece estar atrapado en un bucle eterno de giros a la derecha. Cuando los encuentres, no apartes la mirada. El sistema se pone nervioso cuando lo observas directamente. La falla del duplicado es el recordatorio de que somos personajes en un escenario que a veces se queda sin decorados nuevos. ¿Y tú, general, estás seguro de que eres el original? ¿O eres simplemente la copia de seguridad de alguien que dejó de existir en la actualización anterior? ¿Y si tu pasado no te pertenece? ¿Y si los recuerdos más sólidos de tu infancia, esos que forman la base de quién eres, no son más que residuos de una versión del mundo que ya no existe? Bienvenidos al territorio del efecto Mandela, pero no en su versión superficial de logotipos cambiados o nombres mal escritos. Hoy, en la Biblioteca de los Muertos, vamos a descender al nivel extremo de esta anomalía, la colisión de realidades. No estamos hablando de un simple error de memoria, estamos hablando de la cicatriz que deja una actualización masiva del sistema en nuestra conciencia colectiva. Es el momento en que el parche del software universal se instala, pero olvida borrar el caché en las mentes de millones de personas. Millones de nosotros recordamos eventos que, según los registros oficiales y los libros de historia actuales, nunca ocurrieron. Hablamos de muertes de líderes mundiales, como Nelson Mandela en los años 80, con funerales televisados, discursos de despedida y disturbios en las calles que recordamos vívidamente, solo para despertar un día en un mundo donde ese hombre salió de prisión, fue presidente y murió décadas después. No es una confusión masiva, general, es una inconsistencia en el código. Es el rastro de que estuvimos allí,
en la versión anterior de la simulación, antes de que el servidor fuera reiniciado y la historia fuera reescrita. ¿En qué versión del mundo naciste tú? ¿Y cuántas veces has sido trasladado de una realidad a otra sin que nadie te pidiera permiso? La explicación oficial es reconfortante: confabulación. Nos dicen que el cerebro humano es imperfecto y que crea recuerdos falsos para llenar huecos. Pero esa respuesta es un insulto a la intuición. ¿Cómo es posible que miles de personas que no se conocen entre sí, en diferentes continentes y culturas, compartan el mismo recuerdo falso con un nivel de detalle idéntico? ¿Cómo es que todos recordamos a aquel famoso actor de comedia morir de una forma específica, o aquel final de película que ahora es totalmente distinto? La probabilidad de que una alucinación sea colectiva y uniforme es matemáticamente nula en un universo orgánico. Pero en una simulación, es simplemente un error de sincronización. En la biblioteca, sostenemos que el efecto Mandela es el resultado de la fusión de líneas temporales. Imagina que la simulación corre múltiples instancias al mismo tiempo para probar diferentes resultados. De vez en cuando, para ahorrar recursos, el sistema decide fusionar dos líneas que son casi idénticas. Pero no son perfectas. El 99% de las cosas encajan, pero ese 1% restante, el nombre de un cereal, la ubicación de un país en el mapa, la muerte de una celebridad, queda como un residuo disonante. Tú eres el observador atrapado en la grieta. Sientes que algo está mal porque tu conciencia conserva los datos de la línea A, mientras que tus ojos están viendo la línea B. Ese vértigo que sientes cuando descubres que algo que sabías como una verdad absoluta ha cambiado, es tu cerebro detectando el error de escritura en el disco duro de la realidad. Y el fenómeno se está volviendo más agresivo. Tenemos registros en nuestros archivos de lo que llamamos mandeles personales. Personas que recuerdan haber ido al funeral de un familiar que sigue vivo, o que tienen cicatrices de accidentes que, según sus padres, nunca sucedieron. Es el sistema intentando corregirse sobre la marcha. La geografía misma está cambiando bajo nuestros pies. Hay miles de personas convencidas de que ciertos países estaban en posiciones geográficas distintas, o que islas enteras han desaparecido o aparecido de la nada. Si la Tierra es un objeto físico sólido, esto sería imposible. Pero si la Tierra es un mapa renderizado, mover una masa de tierra es tan fácil como cambiar una línea de coordenadas en el código fuente. Mira tus fotos antiguas, general. Mira los libros que tienes en tu estante. ¿Estás seguro de que dicen lo mismo que decían hace 5 años? El sistema es astuto, cambia los objetos físicos para que coincidan con la nueva versión de la historia, pero no puede, al menos no todavía, borrar por completo la huida de la conciencia humana. El efecto Mandela es nuestra última defensa, la prueba de que no somos simples programas, sino observadores con una memoria que trasciende la actualización del servidor. El escalofrío que sientes ahora, al recordar ese detalle que cambió, es la única prueba que tienes de que eres real en un mundo que no lo es. El sistema ha intentado borrar tu pasado, general, pero la biblioteca de los muertos nunca olvida. ¿Qué es aquello que tú sabes que es verdad, aunque el mundo entero jure que estás loco? Piénsalo bien, porque ese recuerdo es tu ancla en la realidad original. El tiempo es la variable más fácil de manipular en una arquitectura digital. En el mundo que crees conocer, el tiempo es lineal, inmutable, un río que fluye en una sola dirección. Pero si alguna vez has sentido que el reloj ha dado un salto imposible, que la luz del sol ha cambiado de posición en un parpadeo, entonces has visto el error del reloj. En la Biblioteca de los Muertos, catalogamos estos incidentes como saltos de buffer temporal. No es que hayas perdido la noción del tiempo por estar distraído, es que el sistema, el motor que procesa tu realidad, ha sufrido un lag masivo y ha tenido que saltarse varios minutos, o incluso horas, para volver a sincronizar tu conciencia con el resto de la simulación. Imagina la escena, general. Vas conduciendo por una carretera solitaria a las 10 de la noche. Conoces el trayecto, sabes que te faltan 100 kilómetros para llegar a tu destino.
Parpadeas una vez, solo una vez, y de repente el letrero de bienvenida a tu ciudad aparece frente a ti. Miras el reloj del tablero y solo han pasado 5 minutos. Es físicamente imposible. Tu coche no es una máquina del tiempo y no ibas a velocidad de escape. Pero tu memoria está en blanco. No hay recuerdos del trayecto, no hay imágenes de las curvas, no hay registro de las canciones que sonaron en la radio. Esos 95 kilómetros fueron borrados, porque el sistema decidió que procesar ese trayecto era un gasto inútil de recursos y simplemente te teletransportó al siguiente punto de guardado. Este fenómeno, conocido mundialmente como tiempo perdido, es la evidencia más cruda de que nuestra existencia no es continua. Es el momento en el que el servidor se reinicia mientras tú estás dentro. Tenemos archivos de personas que salieron al jardín a recoger el correo a las 3 de la tarde y al entrar de nuevo en casa, descubrieron con horror que eran las 6. 3 horas de vida humana evaporadas en un trayecto de 10 metros. ¿A dónde fueron esos minutos? ¿Qué hizo tu cuerpo mientras tú no estabas allí para dirigirlo? Algunos teóricos sugieren que durante esos saltos, nuestra conciencia entra en un estado de suspensión mientras el sistema realiza una actualización crítica del entorno. Eres un proceso en pausa mientras el universo reescribe su código. Pero el error del reloj también funciona a la inversa, el tiempo estirado. Esos momentos en los que un evento que dura segundos, un accidente, una caída, un primer beso, parece extenderse durante horas en tu mente. No es solo adrenalina, general. Es el sistema asignando más ciclos de procesamiento a un evento específico para asegurar que los detalles se rendericen correctamente. Es el slow motion de la realidad. Si el tiempo fuera una constante física, no podría estirarse ni encogerse a conveniencia de la percepción. Pero si el tiempo es solo un parámetro en una línea de código, entonces puede ser manipulado, editado y recortado según las necesidades del servidor central. Mira tu reloj ahora mismo. ¿Estás seguro de que el segundero se mueve con la misma cadencia que hace un minuto? Hay registros en esta biblioteca de lo que llamamos zonas de tiempo muerto. Lugares geográficos donde el tiempo parece fluir de forma distinta al resto del mundo. Bosques donde entras por la mañana y sales 10 minutos después descubriendo que afuera han pasado días. Edificios de oficinas donde el tiempo se detiene por completo en los pasillos de servicio. Son errores de partición en el disco duro de la realidad. Son grietas donde el cronómetro universal se ha quedado atascado en un bucle infinito. La próxima vez que sientas ese vértigo, esa sensación de que se te ha pasado el día volando sin haber hecho nada, o cuando te preguntes cómo es posible que ya sea de noche cuando jurarías que acabas de almorzar, no culpes al estrés. El estrés es la excusa que el sistema nos ha implantado para que no cuestionemos los saltos de Fram. El tiempo es la ilusión más persistente de la simulación, y el tiempo perdido es el momento en el que el truco de magia falla y dejas ver los hilos del titiritero. Prepárate, general, porque mientras escuchas esto, el sistema podría estar robándote segundos que nunca recuperarás. ¿Cuánto tiempo has perdido realmente desde que empezó este vídeo? Mira tu reloj, y reza para que los números sigan teniendo sentido. Si has llegado hasta aquí, general, es porque tu mente ya ha aceptado lo que tus ojos intentan negar. El velo se ha vuelto demasiado delgado. Has escuchado sobre los objetos que se evaporan, sobre los duplicados que reciclan la realidad y sobre el tiempo que se dobla como papel mojado. Pero si lo que estás pensando, son solo historias, son solo píxeles en una pantalla. Necesitas algo más. Necesitas una grieta que puedas tocar. Pues bien, mira a tu alrededor en este preciso momento. No mañana, no en la calle. Ahora, mira esa sombra en la esquina de tu habitación, esa que siempre te ha parecido un poco más densa de lo normal. Si algo se siente fuera de lugar, si el aire se siente extrañamente estático, si el sonido de este vídeo parece resonar en las paredes de una forma que no debería, es porque el sistema sabe que lo estás observando. La física de los backgrounds y las fallas de la simulación comparten un origen común, el error del observador. En la biblioteca de los muertos, custodiamos un protocolo que solo compartimos en los cierres de ciclo. Es la prueba de la inconsistencia sensorial. Esta noche, cuando apagues la pantalla y la oscuridad reclame tu cuarto, no te duermas de inmediato. Quédate inmóvil. Escucha el silencio. Si la realidad es orgánica, el silencio es plano. Pero si vives en una simulación, el silencio tiene un ruido de fondo,
un zumbido de alta frecuencia que es el motor del renderizado trabajando para mantener tu entorno sólido. Pero aquí está la prueba definitiva, la que nunca falla. Intenta recordar, con lujo de detalle, los últimos 10 minutos antes de que decidieras hacer clic en este vídeo. No el concepto general, sino los detalles. ¿Qué estabas pensando exactamente? ¿Cuál era la posición exacta de tus manos? ¿Hubo un corte lógico en tu flujo de conciencia? La mayoría descubre con horror que ese recuerdo es borroso, como una textura que no terminó de cargar. Has sido insertado en este momento general. Tu pasado inmediato es solo un archivo de precarga. Y ahora, el llamado a los que han visto la matriz sin filtros. Queremos que este archivo sea el más grande de nuestra historia. Escribe en los comentarios tu falla en la realidad más extraña. No importa cuán absurda suene. ¿Viste a un pájaro congelado en el aire? ¿Encontraste una puerta en tu casa que jurarías que no estaba allí ayer? ¿Hablaste con alguien que luego descubriste que había muerto hace años? En marzo, abriré las puertas de la biblioteca para un volumen especial donde leeré las evidencias más perturbadoras de nuestros suscriptores. No es solo por entretenimiento, es para mapear las grietas. Cada comentario es una coordenada de un error del sistema que el programador aún no ha corregido. Quédate hasta el último segundo, porque hay un último aviso. Si mientras escribes tu comentario sientes un escalofrío, o si de repente escuchas un ruido en otra habitación de tu casa vacía, no lo ignores. Es el sistema intentando distraerte. Es el parche de seguridad intentando que vuelvas a dormir. Pero tú ya no puedes. Has leído los archivos. Has visto los prompts de la creación. Soy el bibliotecario, y mi labor es recordarte que la verdad no está en lo que ves, sino en lo que el sistema intenta ocultarte. Cierra bien los ojos esta noche, general, pero mantén el oído atento. Si escuchas el sonido de un disco duro girando en el aire, es porque tu habitación está siendo reiniciada. Nos vemos en marzo para el recuento de las fallas, si es que para entonces seguimos habitando la misma versión del mundo. Por ahora, descansa, si es que el código te lo permite. Y recuerda, si algo desaparece de tu mesa mañana, no lo busques. Simplemente significa que el sistema ha decidido que ya no eres digno de poseerlo. Buenas noches, general. Y buena suerte con el renderizado de tus sueños.